Bien, hablaremos de seres extraños, pero de la China. Pero de la China. Así que empezaremos diciendo que hay un libro, un escrito que se llama Shan Hai Qing y que contiene descripciones de algunas criaturas curiosas que se suponía habitaban la China en tiempos de la primera dinastía, la primera y casi legendaria dinastía de la historia china. Por ejemplo, un grupo curioso era el de los cuerpos perforados. Era un pueblo, ¿no? Se dice que en un lugar de la China vivía gente que tenía agujeros en el pecho. Y ciertamente podía verse a través de ellos, sin que esto fuera una metáfora sobre su honestidad, ¿no? No, directamente tenían un agujero y se podía ver para el otro lado. Los pobladores de esta región podían ser transportados fácilmente con un palo colocado a través del orificio y dos amigos que agarraban uno cada punta del palo y lo llevaban colgando. Algunas veces las familias hacían pasar una soga a través de los orificios de cada uno de ellos y quedaban enhebrados y salían a dar paseos y jamás se perdían. Y no tenemos más datos acerca de esta población. Otras poblaciones extrañas, según el Shan Hai Qing. Cierta vez un viajero paseaba por el sureste chino, frente al Mar del Sur, se sentó al pie de un árbol para descansar un rato y de repente oyó que alguien hablaba en las ramas más altas. Levantó la cabeza y vio que una pareja de jóvenes estaba conversando cariñosamente. Queriendo preguntarles por el camino, el viajero les hizo señas. Los jóvenes, sorprendentemente, no descendieron por el tronco del árbol, sino que se lanzaron hacia adelante y volaron en redondo para tocar luego tierra suavemente. Solo en ese momento el cronista descubrió que ambos tenían alas. Era el país de los hombres emplumados. La gente del pueblo emplumado eran muy altas y estaban cubiertas de plumón. Tenían alas en lugar de brazos, ¿no serían pájaros? No porque eran grandes como hombres y podían volar distancias muy cortas y alturas pobres, ¿no? Quizá desde una planta inferior a una superior de una casa o hasta la copa de un árbol pequeño, etc. Los hombres emplumados eran amables y tímidos, no abandonaban su país. Dicen que cantaban maravillosamente bien y que eran magníficos danzarines, quiere decir que no eran pájaros. Cada vez que llegaba la primavera, el pueblo se reunía para un baile. Y el ave fénix era siempre invitado a la celebración y pasaba un rato. Curioso que pase solamente un rato, siento que el ave fénix tiene tiempo. Gente corre. Con respecto al ave fénix, desde luego sabemos que es un animal más bien relacionado con el Egipto, ¿no? Allí, en ese país de buscadores de eternidad, surgió el mito de un pájaro inmortal. Si bien su elaboración ulterior es obra de los griegos y después de los romanos, pero también, como se ve, estaba en la China, ya veremos cómo. En la mitología de Heliópolis, en Egipto, el fénix es el señor de los jubileos o de los largos ciclos de tiempo. Así lo describe Herodoto, que anduvo por ahí. Dice: raras son las veces que se lo deja ver. Solo viene a Egipto cada 500 años. Solamente cuando muere su padre. Su figura, es decir, cada 500 años el padre del fénix muere. Ha muerto muchas veces ya. Sí. Su figura, la del padre del fénix, la del fénix, es muy parecida a la de un águila y sus plumas son en parte doradas y en parte color carmesí. Unos 500 años después, Tácito y Plinio retomaron esta historia. Tácito dice que el plazo de la vida del fénix es de 1461 años. Plinio, por su parte, asegura que en realidad vive un año platónico, o año magno, ¿no? Año platónico es el tiempo que requieren el Sol, la Luna y los 5 planetas para volver a su posición inicial. Ese año platónico para Tácito abarcaba 12.994 años solares. Los antiguos creyeron que cumplido ese enorme ciclo astronómico, la historia universal se repetiría en todos sus detalles. Los estoicos no existían, pero en cambio sí los estoicos, que enseñaron que el universo muere en el fuego y renace del fuego, que el proceso
no tendrá fin y no tuvo principio. Los años vinieron a simplificar el mecanismo de la generación del fénix. Heródoto menciona un huevo y Plinio un gusano, pero Claudiano a fines del siglo IV ya versifica un pájaro inmortal, ¿no? Un pájaro que resurge de su ceniza, un heredero de sí mismo, un testigo de las edades. Algunos amigos de este programa han mencionado al fénix en sus obras: Ovidio, Dante, Shakespeare, Quevedo y Milton. El primer escritor que negó la existencia del fénix fue Thomas Browne, en sus Errores vulgares. Se publicó en 1646. Años más tarde, Alexander Ross, indignado, le contestó que el fénix se ocultaba para protegerse y que por eso no lo veía. Pero ahora sí hablaremos del fénix chino, ya que estamos hablando de criaturas de la China. El fénix chino es de colores resplandecientes y se parece al faisán o al pavo real. En épocas prehistóricas visitaba a los emperadores virtuosos como testimonio del favor celestial. El macho, que tenía 3 patas, habitaba en el sol. Se lo merecía. Sí. En el primer siglo de nuestra era, el ateo Wang Chun negó que el fénix constituyera una especie fija. Declaró que así como la serpiente se transforma en pez y la rata en tortuga, en épocas de prosperidad general, el ciervo se hace unicornio y el ganso fénix. Atribuyó esa mutación a un líquido propicio que 2356 años antes de Cristo hizo que en el patio de Yao creciera pasto escarlata. Como se ve, Wang Chun era un verdadero racionalista. Sí. Bien, eso es lo que podemos decir del fénix chino. Hablaremos ahora del país de las llamas, cuyos habitantes eran peludos de pies a cabeza. Este país de las llamas fue la región primigenia, que solo sirve como indicación del lugar en donde nació ese pueblo, porque después, como veremos, era un pueblo que iba de un lado para otro. Porque pasaba lo siguiente: los hombres peludos del país de las llamas podían lanzar, justamente, llamas por la boca. A veces se enojaban sin ningún motivo y comenzaban a lanzar llamas y transformaban los bosques en un mar de fuego. Estos incendios eran incluso perniciosos para ellos mismos, que debían trasladarse a otros sitios. Así que cada vez que se enojaban, otra vez incendiaban incluso los sitios nuevos y tenían que mudarse. Cada vez que llegaban a una nueva región, a poco era incendiada y se iniciaba un nuevo traslado. Los hombres del país de las llamas fueron exterminados por las tropas de un príncipe porque estuvieron a punto de incendiarlo todo. También en China, pero mucho más tarde, ya en tiempos de Confucio, se ha visto un pájaro maravilloso. Es el pájaro llamado Shan-yang. Es un pájaro que servía para obtener la lluvia. Tenía una sola pata. El Shan-yang bebía agua de los ríos y cuando la dejaba caer sobre la tierra, detonaba lluvias. Dicen que un mago llamado Fei Lian lo domesticó y lo llevaba en la manga. Más allá de lo que hizo Fei Lian, los cronistas dicen que el Shan-yang se paseó una vez ante el trono del príncipe Xi, agitando las alas y dando brincos. El príncipe, alarmado, envió a uno de sus ministros a la corte de Lu para consultar a Confucio. La respuesta de Kung Fu fue la siguiente: este pájaro es un Shan-yang, su aparición es señal de lluvia. Y se conjeturó que si el Shan-yang se había presentado ante un príncipe, la lluvia debía ser fuerte. Se advirtió al pueblo para que cavara canales y se repararan diques, porque toda la región se inundaría. El príncipe acató las admoniciones del maestro y evitó así grandes desastres, puesto que tras la aparición del Shan-yang, tal como se había dicho, llovió abundantemente. Últimos seres extraños de la China. El Xin Tian era un ser acéfalo, es decir, sin cabeza, que habiendo combatido contra los dioses fue decapitado y quedó para siempre así, ¿no? Pero sin embargo
consiguió que le pusieran ojos en el pecho y su ombligo es su boca. Así que la pasa más o menos bien. Brinca y salta en los descampados, blandiendo su escudo y su hacha. Se ve que no tiene mucha cabeza. Claro. Había en la China también una mosca que tenía el tamaño de una jarra grande. Los movimientos eran exactamente los de una mosca, pero los pobladores de las aldeas en donde andaba esa mosca se escondían en sus casas cuando veían venir una, porque cuando se te posaba en la cabeza te daba un golpe tan violento que a veces mataba, como es obvio, ya que era tan grande como una jarra. El zumbido de aquella mosca se oía a varios kilómetros de distancia. Estos son los animales que hemos conseguido en la China y nada más. Estaba pensando en el pingfeng también, que parece un chancho negro, pero tiene una cabeza en cada extremo. Ajá. Es como un chancho, sí, pero con una cabeza en cada extremo. Y no sé, no tendrá cola. No debe tener cola. Debe tener cola y debe tener grandes problemas digestivos. También está el tichiang, que es un pájaro de color bermejo, que tiene 6 patas y 4 alas, pero no tiene cara ni ojos. Es decir, con una mano te dan y con la otra te quitan. Así es. Lo que le sobra al chancho. Sí. ¿Viste? Bueno, eso es todo lo que puedo decir. ¿Usted a quién quiere dedicar este catálogo, esta zoología fantástica de la China? Bueno, el amigo Kung Fu Tse, ya que usted lo nombró, que fue pionero de la meteorología, por lo que veo. Sí, sí. Sí, que el tipo decía cuándo iba a llover o no. A Wang Chan, que también fue otro pionero. Digo, en este caso, pionero de esas personas que parten de premisas falsas, digo, y lo comprometen a uno a dar por válido ciertas conclusiones. Sí, sí. Yo lo he nombrado a Wang Chan en el libro. Uh-huh. Pero... Bueno, y ya que hablamos de lanzallamas, en estos casos peludos, pero lanzallamas al fin, a Roberto Arlt. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué pueblo ese? Estaba pensando. Gente que cuando se enojaba sacaba llamas. Saca llama. Es el famoso tu boca saca llama. Sí, una larga dinastía. Más parecido al Japón que a la China. Sí, sí. ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a escuchar China de la Mazorca, que es lo que escuchamos cada vez que hablamos de la China. Uh-huh. Yo cada vez hablo menos de China. Sí. Sí, por suerte para mí. Así que vamos a escuchar a don Ignacio Corsini en esta canción que antes escuchábamos mucho. Adelante. Ayer estábamos con seres imaginarios de la China y hoy continuaremos accediendo a gentiles pedidos, ya que la China es muy extensa y hay mucho lugar y tiempo. La China es extensa en el tiempo también, uh-huh, para imaginar toda clase de bestias fantásticas. Así que hablaremos en primer lugar de los Chu. Los Chu habitan por la zona que hay entre los dos grandes ríos de la China, el Yangtze y el Huanghe. Descienden estos seres llamados Chu del jefe Bing, el patriarca de las tribus del remoto reino de Shu. Son hombres que saben transformarse en tigres. Tienen esa destreza. No es lo mismo que sepan transformarse en tigres que les ocurra lo que al lobizón o al hombre lobo, que fatalmente, uh-huh, no por un aprendizaje o por una sabiduría se convierten en lobo. Se convierten en lobo porque tienen esa desgracia. sí, sí. Así como uno se convierte en viejo. Uh-huh. Mejor dicho, no del mismo modo. Porque uno no se convierte en viejo los viernes a la tarde Y después vuelve. Para luego retornar a la juventud, sino que se convierte en viejo de a poco, con una lamentable imperceptibilidad,
y luego ya no puede Uno se da cuenta. regresar. Pero en tal caso, los Chu sabían convertirse en tigres. Si lo sabían, quiere decir que se convertían cuando a ellos les daba la gana. Si no, no es que lo supieran. Bien, los lugareños de aquella zona de la subprefectura de Dongao fabricaban grandes jaulas de madera para capturar a estos tigres, cosa que hacían cuando eran tigres. No sé. ¿Cómo capturar a un hombre que tiene la destreza de convertirse en tigre? Bueno, hay que esperar que se convierta en tigre. Y si no, corre uno el riesgo de capturar a un tipo. En una ocasión, que es un tipo que no tiene esta sabiduría, en una ocasión en que una de esas trampas saltó, los lugareños hallaron en la jaula a un funcionario, muy sentado ahí con un birrete granate. Se le preguntó qué estaba haciendo y respondió que lo habían llamado a la noche por un caso urgente y se había caído dentro de la trampa. Pidió que lo liberaran, inmediatamente lo dejaron salir y a los pocos metros lo vieron ya tigre, huyendo montaña adentro. Otra alusión a los Chu sostiene que no son hombres sino tigres. Tigres que saben transformarse en hombres, que es otra cosa, ¿no? Que sienten preferencia por la ropa color malva y que carecen de talón. Eso es todo lo que se sabe, no es mucho. Carecer de talón, cuando te acaban de decir que además te pasás de ser un hombre a ser un tigre con cierta facilidad, es nada. Sí, pierde importancia lo del talón. Pierde importancia lo del talón. Discúlpeme si carezco de talón, pero a cambio de este desagradable defecto, me convierto a voluntad en tigre. Buen hombre. Bien, otras criaturas chinas. Bueno, chinas no tengo más, pero tengo de otros lugares, si usted quiere. Sí, cómo no. Compro. Bien. Hablemos de la rémora. La rémora en latín es de mora. Exactamente, ese es el sentido de la palabra que figuradamente se aplicó a la echeneis, porque le atribuyeron la facultad de detener los barcos. Pero el proceso se invirtió en el idioma español, en castellano. Rémora, en sentido propio, es el pez, y en el sentido figurado, el obstáculo. La rémora es un pez de color ceniciento, sobre la cabeza y la nuca tiene una placa oval, cuyas láminas cartilaginosas le sirven para adherirse a distintos cuerpos submarinos. Lo fantástico surge a partir de una serie de fenómenos que se le han atribuido a este pescado. Plinio declara que la rémora está muy acostumbrada a andar entre las piedras y a veces se pega a las naves y las hace moverse más despacio. Dice que también se usa para la hechicería porque detiene y oscurece los juicios, los pleitos y los partos. No se sabe de qué manera o dónde se adhiere la rémora para retardar un litigio. Pero Plinio asegura que una rémora decidió la suerte del Imperio Romano deteniendo en la famosa batalla de Accio la galera en que Marco Antonio pasaba revista a su escuadra. Otra rémora paró el navío de Calígula y 400 remeros no podían moverlo del lugar. Bueno, esto es lo que dice Plinio acerca de la rémora. Yo no le creo mucho a Plinio, pero la vida sería mucho más interesante si Plinio tuviera razón. Otro ser extraño es la peluda. Atención, la peluda, lápiz y papel. A orillas del Cisne, arroyo de apariencia tranquila, merodeaba durante la Edad Media la peluda, la velue. Este animal parece que sobrevivió al diluvio sin haber pasado por el arca. No fue rescatado en el arca, pero igual sobrevivió. La peluda, señora, era del tamaño de un toro. Una señora peluda. Tenía cabeza de serpiente, un cuerpo esférico, cubierto de pelos, naturalmente, como ya estábamos esperando. Pero estos pelos eran verdes. Además, la peluda estaba armada de aguijones cuya picadura era mortal. Las patas eran muy anchas, semejantes a las de la tortuga,
y con la cola mataba a personas y animales. Cuando se encolerizaba... Encima se enojaba. Encima se enojaba. Bueno, sí. ¿quién no se encolerizaría si tuviera esa desagradable apariencia? Bueno, el caso es que cuando se enojaba lanzaba llamas que destruían las cosechas, no llamas cualesquiera, sino llamas que destruían las cosechas y no otra clase de llamas. Al menos así dice aquí. Incluso lanzando llamas allí donde no había nada que cosechar, igualmente estas llamas destruían alguna cosecha. Si era necesario se trasladaban allí donde se cosechase, o incluso esperaban que llegara la época adecuada, porque no se puede destruir una cosecha en tiempo de siembra, por ejemplo. Correcto. Entonces, ¿qué quedaba? ¿La llama ahí dando vueltas, esperando? Quedaba esperando la llama en suspenso, en el aire, dejaba que los campesinos sembraran, y cuando llegaba la época de la cosecha, ahí se dirigían y destruían el vegetal correspondiente. Es curioso, pero era así. Si aquí lo dice, es que era así. De noche, la peluda saqueaba los establos. Cuando los campesinos la perseguían, imagínense, después de tanta destrucción, se escondía en las aguas del Huisne, que por otra parte desbordaba e inundaba toda la zona. Desbordaba no por decisión del río, o del arroyo, sino porque la peluda, no por una cuestión de peso específico que tuviera involucrado a Arquímedes, sino porque tenía ese poder también, de hacer desbordar aquel río en el que se bañaba. Este es un lindo poder, ¿eh? ¿Qué le parece? Río en el que se bañaba la peluda, río que desbordaba. Agrego yo. No, pero... Esto no lo dice aquí, pero es evidente. Es así. Claro, si se metía en un río y este río desbordaba, es porque tenía esa propiedad. Porque si la peluda no estaba adentro... El río no se desbordaba. Claro. O sea, se desbordaba este río se desborda solo con la peluda adentro. Incluso dice el cartel ahí al lado del río. Sí. Al lado del prohibido. Cuidado cuando la peluda está adentro porque se desborda el río. Sí. Moraleja. Váyase tiempo. Bien. Prefería devorar seres inocentes, la peluda, lo cual le provocaba serias dilaciones a la hora de la alimentación, puesto que antes de ingerir a alguien debía demostrar su culpabilidad, asegurarse de su inocencia, ¿no? Comía inocentes. Claro. A los culpables no se los comía. Esto limitaba seriamente su dieta. Claro. ¿No? Calcule. Es cierto. En todo caso, prefería las doncellas y los niños. Elegía la doncella más virtuosa, a la que llamaba la ñuel, la corderita, y se la comía, como tantos. Un día arrebató a una de estas muchachas, una de estas corderitas, y la arrastró al lecho del río, ¿no? Sí. Donde solía meterse para causar inundaciones. El novio de la víctima, o sea que no sería la más virtuosa, ya que tenía un novio. Sí. ¿Qué haces ahí con la peluda? La habrá dicho. Claro. Muy virtuosa, pero estás ahí con la peluda encima. Claro. Con las manos en la masa. Claro. El novio, en todo caso, cuyo nombre no ha registrado la historia, será un corderito, cortó con una espada la cola de la peluda, que era su único lugar vulnerable. Esto lo venimos a saber después que el novio le cortó la cola. Hubiera sido mejor saberlo antes. El monstruo murió inmediatamente, me refiero a la peluda. La embalsamaron. ¿Una peluda embalsamada? Sí. Fea, sí. No sé en qué museo está, pero debe haber grandes colas. Sí, no sé. Y festejaron su muerte con tambores, con pífanos y danzas. Y usted le puede llamar festejo, ¿no? Me gustó este extraño y maligno animal. Bueno, le hablaré, si usted quiere. Lo que no pudieron tantos chacareros indignados, lo pudo el novio. Lo pudo el novio de una corderita. No. Yo le voy a hablar del asno de 3 patas, del burro de 3 patas. Otra vez Plinio, que es muy aficionado a los animales que no existen, atribuye a Zaratustra, nuestro amigo, Zoroastro, ¿qué sería de ti si los que iluminas te faltaran, gran astro?
Plinio atribuye a Zaratustra la escritura de 2 millones de versos. El historiador arábigo Tabarí afirma que sus obras completas, eternizadas por calígrafos piadosos, abarcan 12.000 cueros de vaca. Es fama que Alejandro de Macedonia hizo quemar estos escritos en Persépolis, pero la buena memoria de los sacerdotes pudo salvar los textos fundamentales y desde el siglo IX los complementa una obra enciclopédica, el Bundahish, que contiene la página que sigue. Bueno, aquí un cuero de vaca lo tenemos escrito. Dice así: del asno de 3 patas se dice que está en la mitad del océano, y que 3 es el número de sus cascos, y 6 el de sus ojos, 9 el de sus bocas, y 2 el de sus orejas, y 1 su cuerno. Su pelaje es blanco, como platero. Sí. Su alimento es espiritual, y todo este asno es justo. 2 de los 6 ojos están en el lugar de los ojos. 2 los tiene en la punta de la cabeza y 2 en otra parte. Con la penetración de estos 6 ojos rinde y destruye. De las 9 bocas, 3 están en la cabeza, y 3 en la cerviz y 3 en el lomo. Cada casco, puesto en el suelo, cubre el lugar de una majada de 1000 ovejas. Es un casco grande. Y bajo el espolón pueden maniobrar hasta 1000 jinetes. El cuerno es como de oro y hueco, y le han crecido 1000 ramificaciones, le han crecido. Con ese cuerno vencerá y disipará todas las corrupciones de los malvados. He ahí un burro. Del ámbar se sabe que no es otra cosa que el estiércol del asno de 3 patas. ¿Listo? En la mitología del mazdeísmo, o sea, la de Hormuz, de Aura Mazda, Hormuz y Arimán. Bueno, este monstruo benéfico es uno de los auxiliares de Hormuz, que es, como se sabe, el principio de la vida, de la luz y la verdad. Y no tengo otros animales, los tengo, pero ya me cansé. Así que, ¿quién quiere dedicar estas historietas? Bueno, el asno este no está mal, me gustó el burro este justo, ¿no? Y por fin un burro benéfico. Sí, señor. Realmente un burro es un burro. Ya que hablamos de seres que no tenían talones, a alguien cuyo talón le trajo dificultades, a Aquiles. Claro, Aquiles de peligro. Sí, y a los hombres tigres. ¿O acaso los tigres hombres? La diferencia es que si es un tigre que puede hacerse hombre, es un tigre que ha podido superarse. Si es un hombre que puede hacerse tigre, uno estaría pensando... Es un hombre que se degrada. En un hombre que se degrada, exactamente. Más fácil es creer en la degradación. Sí, acá se llamaba la leyenda del hombrizón, en contrario del lobizón. Si el lobizón era alguien que se convertía en lobo los viernes a la noche, el hombrizón era alguien que también una vez por semana, una vez por mes, era, en este caso un lobo, se convertía en hombre. Me acuerdo que usted le había hecho una canción, ¿se acuerda? No. Todos los viernes un lobo en hombre se nos convierte, y la razón le descubre que su destino es la muerte. Era feliz sin saberlo, hay que tener mala suerte. Ah, mire usted. Ese es suyo. Bueno. Se lo regalo para que se lo acuerde. Para cuando se convierta. Bueno, hemos resuelto amueblar esta pequeña charla con el tango Gallo Ciego, que ciertamente es también un animal perteneciente a la zoología fantástica, ya que nunca he visto gallo ciego. No, jamás. Imagínese, ¿no? Hace alusión, desde luego, al juego del gallo ciego. Es un juego... ¿Cómo es el juego? El juego del gallo ciego consiste en lo siguiente. A ver, un grupo de amigos, 12, por sorteo, por capricho, o por licitación, o por cortedad de genio, o por simple cobardía, uno de los 12 es designado gallo ciego. Ajá, sí, contra su voluntad por lo general, ¿no? Contra su voluntad. Llegaste último, te tocó. Claro, o simplemente por ser el más tonto del grupo, el menos poderoso. Porque te sos gallo ciego porque no tenés, porque estamos en condición de obligarte. Ajá. Entonces se le tapan los ojos con una venda y todos los demás tratamos de huirle para que no nos atrape. Si esto llegara a ocurrir, si
este hombre, esta persona con los ojos tapados, alcanzara a apresarnos, a prendernos, pues entonces nosotros seremos los próximos gallos ciegos. Y así el juego puede continuar hasta la eternidad. ¿Hay algún perímetro para tiene el que juego? haberlo, tiene que haberlo. Claro, Ciertamente debe haber una acotación. No vale pasar la esquina, etcétera. Claro, no vale irse a su casa. Claro. Los que tienen que cumplirla son aquellos que están dotados de la vista. Pero ¿y quién fiscaliza esto, ya que el único que le interesa no al que puede? le interesa esa fiscalización está ciego? Claro. Como suele ocurrir tantas veces. O sea que tiene que confiar en la buena fe de los demás. Es los 11 indispensable que los 11 restantes sean personas de buena fe. Claro. Si con personas de mala fe no le conviene a usted jugar al gallo ciego, porque algunos rápidamente, aprovechando que usted tiene los ojos cerrados, primero lo someten a toda clase de vejámenes, y luego toman el primer ómnibus y se marchan a su casa y lo dejan a usted durante 3 o 4 horas tanteando la oscuridad, diciendo, caramba, qué mala suerte tengo esta noche. No agarro a uno. Juego, no agarro uno. Finalmente, a las 3 horas uno empieza a sospechar, ¿no? Para mí... Claro, porque no escucha ni siquiera las voces de sus amistades, ni lo tocan, ni lo molestan. Entonces dice, bueno, este juego es extraño. Entonces saca las ventas, lo cual está absolutamente prohibido, y comprueba que ha sido abandonado por sus amigos, muchos de los cuales ya no volverá a ver. Y mejor, Y mejor, para amigos como esos, más vale la peluda. Más vale... Aunque te haga daño y te coma los vegetales. Claro, déjeme decir que yo me arreglo. Bueno, así que no conviene, es peligroso el gallo ciego, ¿no? Peligroso y aburrido, es un poco aburrido. Eso estaba pensando. Me juntaba con unos abogados amigos. Ahora de adultos lo juega. Sí, bueno, naturalmente, es un juego para adultos. No tiene edad, para adultos, no tiene límite de edad. Como un niño le va a poner una venda a los ojos. No, se pega un porrazo. Si se cae, se pega un porrazo, se mata. Bueno, no sé. No, nosotros jugamos con un grupo de abogados y nos reunimos los viernes. No me acuerdo si los viernes o los sábados, no me puedo acordar. La verdad que no me puedo acordar y no me importa porque carece de toda importancia. Pero no me importa porque carece de toda importancia, es un inciso ingrato. En cualquier caso, jugamos largas horas con esta gente, ¿no? Y nos aburríamos, un poco nos aburríamos. Ya a las 10 horas de juego sentíamos que el tedio se apoderaba de nosotros. Y no faltaba el aguafiestas que decía, sí, y si paramos por un momento, decía, doctora Varenga, somos el grupo del gallo ciego, ¿no? ¿Así se hacían llamar? Sí. No nos hacíamos llamar. Nos llamábamos nosotros mismos. No teníamos ninguna necesidad de hacernos llamar. Qué aburrido, Alvarenga. ¿Y usted era ahora, elegido un detalle que puede añadirse para hacerlo más complejo es que al prender a uno de los jugadores, el gallo ciego debe adivinar de quién se trata. Ese es un detalle interesante, particularmente cuando juegan damas. Porque cuando juegan damas este juego es extraordinario. Y nadie se aburre. A veces venían unas primas del doctor Alvarenga y se unían al juego y nadie se aburría. Escriban. Nadie se aburría. Todos querían ser gallos ciegos y enseguida adivinaban especialmente la identidad de la llamada Mirta Alvarenga. Mirta, era identificable. Era fácilmente identificable. Perdón, ¿no? Cuando usted agarra a alguien, ese alguien tiene que quedarse ahí y usted tiene la opción de lo puede de tantearle el rostro. Tiene que tantearle lo que usted considere lo puede identificar. El rasgo más pronunciado. Y Mirta tenía un rostro prominente. No exactamente. Pero usted la descubrió varias veces, ¿no? Sí, yo la descubrí así. Es más, la buscaba Mirta nada más. Sí. Además yo espiaba. Hay gente que espía, atención a los que juegan al gallo ciego, porque hay quien se pone mal la venda y espía un poco por abajo. Y veo que sean los piecitos, ¿no? De los demás. Así, espía por abajo y ve. Y el gallo ciego que ve,
Sí. Es un farsante. Sí. Ya no es ciego. Sí. Y finge que la casualidad lo ha llevado hasta Mirta a Lorenzo, las prominencias de Mirta. Ajá. Y ha sido su propia libido la que lo ha encaminado hasta allí. Bien. Escucharemos a Horacio Salgán, la orquesta de Horacio Salgán, en el tango de Agustín Bardí que se llama Gallo Ciego. Adelante. Hablaremos hoy esta la crónica china de los países lejanos. En los anales de la historia china se mezclan los sucesos y los lugares maravillosos la rebelión sin de los hacer soles. una separación estricta entre lo quimérico y lo posible. En los tiempos del emperador Zhao, Citaremos apenas posterior la llamada Crónica de los Países Lejanos, emperador amarillo, divulgada por el viajero sucedió Dayu. algo terrible. Dayu era una especie de Marco Polo, Parece que tal como o sucede Lemuel en otras Gulliver de la mitologías, antigüedad oriental. en los mitos chinos la figura del Citamos a sol Gulliver era porque antropomórfica. muchos estudiosos El eruditos sol pensaba, han asegurado que actuaba, Swift seducía. debió haber pasado por esas Y crónicas en la chinas. mitología china, La visita una de divinidad Dayu a llamada sitios extraños Qi comienza había dado como a la luz obra 10 de Swift, hijos que eran 10 por una soles. tierra de gigantes, Pero no eran sigue 10 por una soles, de como enanos, dicen, sus continúa hijos por eran una de una maravilla. inmortales, No, eran 10 soles. y luego sigue con otras regiones Soles, extravagantes. literalmente. Y estos Nada soles diremos vivían hoy en la región de de Tangú, titanes y enanos, donde había un estanque y- que quedaba allá, pero sí veremos en el cómo eran oriente los más inmortales profundo. de los países Allí lejanos. los hermanos se Bien. bañaban todos Bueno, los lo de los días. inmortales, por lo tanto, las aguas es se un dato, mantenían digamos, calientitas dentro durante todo de el esta día. geografía particular En o el no está centro vinculado a ella. de Está vinculado a la geografía. crecía un árbol Al llamado norte Fusang, de la China había un que país tenía una llamado altura de varios Wuji, miles de metros, cuyos pobladores cuyo eran inmortales, tronco estancos solo y podría sin ser abarcado sucesión. con los brazos En unidos aquella región de 1000 personas. vivían siempre las mismas Calculamos personas que tenía unos en un 478 aburrimiento metros de atroz. diámetro. Sostenían El su árbol aspecto tenía físico, extendidas su vida 10 ramas gruesas, era ordinaria, sin que eran los lugares de reposo de repetición. los 10 soles. No había Los matrimonios, soles se subían al árbol, ni familias. se quedaban en una rama de La lo más prosperidad de tranquilo. sus tierras se les volvía De acuerdo con las insoportable. disposiciones Incluso del soberano buscaban del quebrantos cielo. y riesgos, Cada día, pero no les uno de los sucedía 10 nada porque debía ir a sabedores trabajar de su inmortalidad al mundo de los seres no humanos. creían en los otros peligros. O sea, el que estaba y de sin turno muerte eran mínimos hacía su y entonces recorrido. los despreciaban. Uno decía por el Ya este voy. y se ocultaba por el oeste. Gracias. Y a su regreso a Tangú, Vivían en cuevas, le daba la comían posta peces a uno de y los les gustaba hermanos. dormir. Ese era el modo en Porque que funcionaba el mundo. En el sueño Salía un sol, tenían la uno de los facultad hermanos, de la se pesadilla, ocultaba por el oeste, único pasaba por abajo fragmento de de la tierra, ingenuidad volvía a que los Tangú y divertía decía por un al otro instante. hermano, dale, che, Fuera hoy de te toca a vos. Wuji, Pero estos existía soles el hermanos país de se Axi, hartaron donde de todos esa eran vigorosos y disposición jóvenes. del soberano del Bebían de cielo. la fuente del agua roja Y hubo que les daba la juventud una eterna. discusión. Los animales Uno de también ellos vivían de allí, de dijo manera que Tangú también era un eran lugar animales jóvenes. sin interés. Al oeste Otro existían dos países Dijo que era de longevidad. insoportable Uno de esperar ellos 9 días era conocido para como el volver a salir montículo del y emperador contemplar amarillo. las bellezas Quedaba del mundo. al lado de la montaña Otro se Gyeongsang. quejó por las La gente allí restricciones vivía unos del soberano 800 del años, cielo. pero Y había alguno longevos que dijo que llegaban las a órdenes los del 2000. soberano eran El razonables, otro país pero era el país de los un blancos, incauto donde todos que sus consiguió pobladores convencer tenían a la los piel demás y el soles, cabello blancos. sugirió También que vivían salieran todos juntos, unos 800 años, que de ese modo pero algunos conseguían el vivir trabajo más por la podía siguiente ser más razón. divertido. Por esas tierras andaba una Al bestia día siguiente, llamada a Chen despecho Wang, de la orden del un soberano zorro celeste, grande que tenía los 10 dos cuernos soles en la salieron del espalda estanque de Tangú y era hacia el extraordinariamente cielo. veloz. Y se produjo Si alguien tenía la suerte la de situación montar que todos en esa imaginamos. bestia una vez, La tierra podía vivir por se lo menos transformó 2000 años en una más. extensión De blanca. aguas. Dejó de En el existir extremo la sombra. oeste de la China La quedaba gente el se país de sofocaba. Qigong. Los ríos se Sus secaban. habitantes tenían Todo se solamente un marchitó. brazo. Un brazo tan largo que podían tocar el macho. suelo estando de pie. Las Pero personas además tenían tres apenas ojos podían esconderse que no funcionaban en de las modo cuevas más simultáneo. profundas. Para La fuerza de los distinguir bisones las cosas de día, perforaba la piedra. usaban el ojo izquierdo. Mientras los en la soles, noche hijo de el Xi, derecho. Y el tercero, se que paseaban, estaban en medio de los se dos divertían habituales y a la en el misma cielo, altura,
Le servía Mientras para la noche buen trastornaban día, sus pero para trayectos observar la habituales. lejanía. Se movían no las cosas como si fueran cercanas. faroles de papel Al sur sacudidos de por el viento. Qigong quedaba el país de los El hombres con emperador brazos Yao largos. resolvió. Los habitantes de este sitio, a pesar de tener una estatura normal, Yao, el tenían emperador, brazos era un de unos hombre 10 metros de virtuoso. largo. Vivía en una Dormían cabaña rústica, sentados, se alimentaba apoyándose en forma troncos de sencilla y árboles frugal, y colgaban los brazos y de se las ramas. preocupaba porque el En pueblo una posición no sufría. cómoda. Eran recolectores de altura. Tomaban los frutos Yao altos de los gritó a los árboles. soles supernumerarios También bastaba que solo se abandonaran las sentaran en las alturas, costas pero y los soles no extendieran le los dieron brazos bola. para sacar peces y Quien sí lo camarones. escuchó fue el soberano del cielo. A poca distancia de ese país decidió ayudar al quedaba emperador. el país de los hombres de Llevó piernas por unos largas. momentos a un Era valiente, igual, ¿no? llamado También Hou Chi, recolectaban cosas en lo un alto héroe porque divino. los sujetos de este grupo, el de las Asomó piernas la largas, larga y medían le lo dijo lo mismo que los del país Los hijos anterior. de Xinhe Cuando han pescaban se traicionado acostaban mi en la voluntad, playa dijo el soberano del del cielo. mismo modo que el grupo de los brazos largos, La voz no pero parece capturaban muy del sus soberano presas del con los cielo, pies. pero Manejaban los dedos de las dice, patas con hacen suma alarde de su habilidad. poder en la altura. Los habitantes de ambos países Toma eran este sabios arco rojo y cooperaban y estas recíprocamente. 10 flechas blancas. A veces, para acceder a alturas Castígalo. inabordables, Hou Chi los hombres del país de los acató brazos la largos orden del se soberano subían del a los cielo, hombros descendió a de la los tierra, hombres de piernas ahí largas. Allí se sintió Últimas afligido regiones extrañas. al ver los sufrimientos que En padecía el país pueblo de bajo el calor Zhangzhou, y la luz los ciudadanos cegadora. tenían 3 cabezas Enardecido, que miraban en entonces, 3 Hou Chi direcciones disparó a y uno de los producían soles. simultáneamente el habla y el pensamiento. Entonces se escuchó un estruendo. Los 3 rostros gesticulaban del mismo modo y hablaban a la Un vez estruendo espantoso en un unísono y se vio perfecto. caer Lo una dijo, bola qué bárbaro. encendida. Al sur de la China, en la región de los riachuelos, Los demás soles vivía un huyeron animal venenoso apresuradamente, llamado pero no Yu, lograron escaparse de 3 porque pulgadas Hou Chi de derribó largo. 8 soles más Ordinariamente y ya vivía preparaba al su acecho, fecha, y mejor cuando dicho, su alguien flecha. acertaba a pasar También por su podía lado, preparar su fecha, expelía veneno su fecha de sobre su casamiento. sombra, dándole Preparaba muerte. la flecha para Ya se bajar al sabe que si último. uno Pero intervino inyecta veneno el en la emperador sombra de Yao, alguien, que detuvo al valiente y le explicó afortunadamente, que un en sol los bosques era vecinos extraordinariamente había útil para un país todos, y cuyos que solo ciudadanos la demasía eran todos buenos provocaba tiradores, el pero lo más sufrimiento. importante es que no tenían sombra Hou Chi estuvo de y acuerdo. podían cazar con Y guardó tranquilidad a sus los Yu. armas. Y en Lo el hacían cielo con permaneció gusto, solo no por uno hacer de el los bien hermanos, a los demás, tan sino empalidecido porque por el además susto de los que sentía, cereales, el Yu era apenas su si había plato un favorito. calorcito invernal. Extraordinario esto, ¿eh? Poco a Bueno, poco la todo tierra esto volvió a ha ser sido, como antes. Hou Chi quiso copiado regresar de junto las al soberano del crónicas cielo de luego de su Dai tarea, Lu, el pero Marco las Polo gentes le de los pidieron chinos. que se Me quedara ha en la gustado tierra especialmente para celebrar la victoria. Además, este deseaba último, que él ayudara a que no está luchar contra enfatizado en el otras relato, pero este calamidades último grupo que aún existían por de las allí. personas Hou que no Chi, tenían sombra, ¿no? una especie de pálido Heracles. Perder uno Continuó la sombra por un tiempo más. entre ha dado nosotros. lugar a numerosos relatos. A mí me gustó mucho esa historia. Hay distintas Pero variantes. Uno pierde Con la muchísima sombra. humildad prefiero La aquella otra otra. es que uno Mejor dicho, no ejerce otra que dominio me sobre contaron. su sombra. Eso La es de más los soles interesante. sucesivos. Entonces, Los soles la sombra no es que solo esclava duraban de un nuestras día. acciones, sino que Es decir, actúa cada Independientemente. día sale un en forma sol, independiente. se oculta y no uno vuelve corre nunca y más. la sombra Al día queda siguiente detenida y aparece se otro sol arrastra. enteramente Uno levanta nuevo. una mano y la Y sombra así no. cada sol O la sombra levanta que mano cuando uno saludamos no por está las levantando mañanas ninguna. es nuevo. Una etapa posterior Y indica esto es algo lo todavía más contrario peligroso. del Es eterno decir, retorno. Si en esta instancia O sea, la sombra nadie ha regresado era independiente nunca. de El nuestras sol no regresa. acciones, El sol en el verdaderamente nace. momento y verdaderamente posterior, muere. el hombre empieza a Yo suelo convertirse en esclavo de su Salir sombra. No es que la todas sombra las mañanas de mi casa. hace lo que nosotros hacemos, Claro. sino El que nosotros cuerpo. empezamos Y tengo, a hacer lo que nos marca, lo que nos dice. como nuestra terapia sombra. Nuestra sombra dirige y nosotros médica y servilmente también filosófica, acatamos el seguir estos al movimientos. sol. Estas son algunas de las Sigo, cosas tomo que pueden el camino pasar del oeste. con la sombra, con Corro la falta porque de el sol ella, va muy con la ligero, independencia aunque de parezca ella lo contrario. y con Y me paso así la autoridad de ella sobre todo el nosotros. día Vamos siguiendo al sol. en relación con esto que se acaba de decir de la sombra, a escuchar una canción que se llama precisamente La Sombra,
que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, que es muy breve y que cantará Julia Senko, acompañada por este que está hablando ahora. Escuchemos ahora esta canción y dediquémosla a todas nuestras sombras amigas. Adelante. Hablaremos de la veneración del jade en la China. Muy bien. Así que primero vamos a ver qué cosa es el jade. Desde el punto de vista químico-mineral, el jade es un compuesto de muchas cosas, entre ellas sílice, alúmina, magnesio, óxido de hierro y manganeso. Sí. Manganeso es un lindo nombre, Sí. un lindo apodo. Sí. ¿Qué hace Manganeso? ¿Qué hace? Para barco me gusta también Claro. manganeso. Para muchos pueblos era una piedra milagrosa. El jade era conocido y muy apreciado por los indios americanos. A su regreso a España, los descubridores llevaron objetos de jade confiscados a los aztecas. Ah, Qué sí. lindo usar la palabra confiscado. Robados. Sí, claro. Claro. El médico y cronista Monardes cuenta en sus memorias, allá por 1565, que los indios creían en la extraordinaria virtud curativa de la piedra verde. Pero aquella piedra verde era jade, Sería... no era obsidiana. El puñal de obsidiana con el que se llevaban a cabo los sacrificios humanos era verde, por supuesto, pero no era jade, salvo que la obsidiana y el jade vengan a ser lo mismo, cosa de la que me vengo a enterar demasiado tarde. Pero el libro de Salvador de Madariaga se llama El corazón de piedra verde y habla sobre la obsidiana todo el tiempo y no sobre el jade. Bueno, no nos hacemos responsables de las opiniones vertidas en este programa, ni siquiera de las nuestras. Seguro algún oyente va a aclarar la situación. Claro. Bueno, por ejemplo, entre las virtudes estaba el curar las enfermedades del riñón. Bastaba con poner un pedazo de jade o de obsidiana en la región dorsal de la persona enferma y la mejoría sobrevenía inmediatamente. Se mejoraba. Sí. Se mejoraba, quiere decir. Sí, calculo claro. yo. Bien. Más tarde, otro que creyó en las virtudes del jade fue Sir Walter Raleigh, nuestro amigo, el amigo de la reina Isabel, que le recomendó a la reina que usara jade, la piedra de jade, para curar sus dolencias. Y Raleigh, la reina Isabel se quejaba de sus dolencias. Ay. Y la frase de Raleigh era de jade. Deja de quejarte, decía. Para los chinos, esta piedra era desde muy antiguo algo sagrado y sumamente valioso. Raleigh no estuvo en la China, y sí en América, que estuvo en América del Sur más que nada, ¿no? Raleigh fue el que le llevó a la reina el tabaco Virginia, que se llama así justamente en homenaje a la reina Isabel I, llamada también la reina virgen porque no tenía novio. Bueno, por favor. Bueno, y Raleigh fue también creador de muchas formas de cortesía. Bueno, pero no vamos a hablar de Raleigh. El jade fue atributo del emperador en China y emblema de poder. Es que también se creía que además de belleza tenía poderes extraordinarios. Para los alquimistas chinos, el jade era elemento principal en el preparado de elixires de inmortalidad, que incluían también elementos vegetales y animales, ¿no?
dicen que una de las sustancias preciosas... Sí, no, preciosas. ¿Qué tal preciosas? No, sustancias preciosas. Que los emperadores Wanti y Wuti buscaban en las llamadas Islas de los Inmortales, era el agua de jade, fuente de la eterna juventud. Agüita de jade. Bueno, los anales chinos, si me disculpan la expresión, cuentan algo acerca de una de estas fuentes maravillosas. Parece que hay una montaña llamada del Menchang, que tiene 5 picos. El central se llama Pura Cima Superior. Abunda allí la planta del té. Ajá, mire. ¿Sí? Un inmortal taoísta ha dicho que tras el equinoccio de primavera debe ir uno a juntar un liang, es una medida de peso, de aquel té, son unos 36 gramos más o menos, y hacerlo hervir con agua de la fuente de jade de aquel pico central. Beber un liang cura toda dolencia. 2 liang preservan de enfermedades. 3 fortifican la carne y los huesos. 4 hacen de uno un inmortal. Bueno. Qué rápido el salto, no esperaba esa progresión. No, claro. Un salto de 4 a 5. 1 purga, 2 laxan, al revés. Algunos emperadores chinos, tanto como aquellos 2 que enviaron a tropas para buscar las Islas de los Inmortales, buscaron también aquella montaña, pero no la encontraron. Y buscaron conseguir la inmortalidad ingiriendo directamente las piedras de jade que les prodigaban sus alquimistas. Pero directamente la piedra. Sí. Te veo mal, ¿eh? No lo veo mal. No. Dicen que el emperador Wu Wang, de la antiquísima dinastía Zhou, que comenzó su gobierno en el 1027 a.C., murió. Y debe haber muerto. Sí, bueno, comió una piedra. Dicen que murió. 1027 a.C. Después de comerse una piedra de jade de gran tamaño. Claro. Le mandó un pedazo de... Sí, eso no lo digiere más. Un cascote del tamaño de un adoquín y quedó ahí nomás. Cayó redondo el tipo. ¿Qué le parece? Otro dato acerca de la veneración del jade. Después de la muerte, las almas van, según la secta budista de la tierra pura, o escuela del loto también se la llama, al paraíso del oeste, que no es Castelar, claro, no, porque pasan esas cosas con los pueblos. No, allí en medio de jardines encantados, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Y bajo árboles cargados de flores y de fruta, no puede ser, o flores o fruta. Sí. Al mismo tiempo no están cargados los árboles de flores y fruta. Claro, no, en general alternativamente, hay un momento dice, claro. Que flor y otro momento de fruta, el durazno, por ejemplo. Claro. Si hay flor de durazno, no hay durazno. No hay durazno todavía. Y dice alternativamente, hay épocas de flores, otra vez épocas de frutas. Hablé del durazno, no casualmente, porque el durazno era una de las frutas de la inmortalidad que se decía estaban en estas Islas de los Inmortales. Unos briscos de este tamaño. Señor, mire usted. Bien. Las almas buenas, los bodhisattvas, beben sus copas de jade, en copas de jade, me imagino, junto a fuentes de jade. Y meta jade por todos lados, todo el día jadeando, por decirlo de esa manera. En los paraísos del taoísmo también son de jade los palacios y los jardines, todo de jade. Los poderes que se atribuían al jade perduraron hasta hace muy poco. El escritor chino Chen Xing cuenta cómo, habiéndose caído desde un 3er piso, quedó sin un solo rasguño debido a un talismán de jade que siempre llevaba consigo. El relato de Chen Xing no es muy creíble. Ninguna de estas cosas es muy creíble. Bueno, pero dicen... Pero bueno. Bien, escribió un libro que se llama Historias del Jade, se publicó en 1839. Bueno, ahora bien, en el palacio el sello imperial, puesto al pie de los edictos
Está labrado en jade y también era de jade el cetro de los ceremoniales. Ningún tratado era válido si no estaba sellado con aquella piedra y ningún emperador estaba legítimamente instalado en el trono si no tomaba posesión de aquel sello sagrado. Como hemos visto, desde tiempos míticos se veneraba el jade. Sin embargo, la piedra oficial del imperio, esa que hacía de sello, era una sola, siempre la misma, y llegó a manos del emperador de la siguiente forma. En el siglo IV a.C., un letrado llamado Ho descubrió bajo tierra un pedazo de jade de la más alta calidad. La costumbre obligaba a ofrecerlo al emperador, y este muchacho Ho así lo hizo. Pero su elogio de la piedra fue tan entusiasta y exagerado que el emperador creyó que se trataba de un engaño y rechazó el jade. El emperador parece medio gil. Bueno, luego ordenó cortar el pulgar del pie derecho del letrado Ho. ¿Por qué? Encima le traía un regalo. Su poder. Pero le trae un regalo y termina. Le molestó. con un dedo. Cuando murió aquel emperador, Ho se apresuró a ofrecer su tesoro al sucesor y habló de la ignorancia del anterior al no aceptar la piedra. Ho fue rechazado y se le cortó el pie entero. No, pero de a poco va. Dicen que la paciencia del letrado no se agotó con el suplicio. Apenas muerto el segundo emperador, se presentó ante el tercero con su piedra de jade. Este emperador ordenó a una comisión de expertos examinar la piedra, la cual resultó ser jade del más exquisito. El tributo fue aceptado. Con esa piedra se labró un sello imperial que siguió siendo usado por todos los emperadores de la China hasta la caída del trono imperial. Mire usted, mire vos. qué bien al final el letrado, ¿eh? Bajo el reinado de Qianlong, a comienzos del siglo XVIII, la más terrible inundación del río Yangtze, uno de los dos grandes ríos de China, amenazaba destruir una tercera parte de la población del imperio. Y el emperador decidió entonces ofrecer el jade de Ho, discúlpeme, al río, para aplacar al espíritu de las aguas. Y con enorme dolor el emperador lo tiró al río. Y así el sello quedaba perdido para siempre, y según se suponía, su gobierno ya no era legítimo, o en todo caso no tendría el poder suficiente para gobernar. El jade de Ho era un símbolo que los hijos del cielo habían conservado celosamente en su poder por más de 2000 años. Pero se produjo un milagro. Las aguas empezaron a bajar y al poco tiempo apareció el jade de Ho en una orilla del Yangtze e inmediatamente se lo restituyó al emperador y se mantuvo en palacio hasta el día en que Puyi dejó de gobernar. Digamos que, para terminar, Qianlong, impresionado por los poderes de este material, llenó de jade blanco todo el palacio de verano y la ciudad prohibida. Jarrones, vasos, cestos, quemadores de incienso, todos los objetos de ceremonial imperial, quedaron como emblemas del emperador y la emperatriz, y hasta los baños fueron de jade. ¿Y usted? Oh, qué lujo, ¿eh? Y todo lujo. Ahora todo hay jade blanco también, no Parece solamente que verde. sí. Bueno. Que no todo es verde en este mundo. Muy bien. Bueno, ¿con qué canción podríamos ilustrar esta charla acerca del jade? Bueno, ya que hablamos de Raleigh, y que también estaba entusiasmado con el jade, recordaré una historia. Raleigh fue el primero que tuvo la idea de poner su capote sobre un charco para que una dama
lo atravesara. Sí. Vio ese gesto de Sí, claro. extrema cortesía. Sí. Así lo hizo, fue el primero que lo hizo. Después fue una costumbre de los caballeros románticos, hasta la actualidad, en donde eso ha caído en desuso. Sí, no hay capas tampoco. Sí. No, todos, podríamos también decir que no hay charcos, pero Sí, han persistido, sí. eso sí. Es lo único que ha permanecido de aquella tradición, los charcos. El caso es que Raleigh puso su capote sobre un charco e invitó a la reina Isabel a que lo cruzara. Y hay un paso doble, muy conocido, en donde el caballero hace esto. Pone su capote y le dice a la dama para que cruce: pisa, morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que hayan pisado tan lindos pies. Y entonces vamos a escuchar ese paso doble. Muy bien. En esta charla chinesca. Se llama El Relicario y lo canta Sarita Montiel. Contaremos esta noche algunas leyendas relacionadas con la Gran Muralla China. Hemos hablado ya de la construcción de la muralla, de aquel que la ordenó en principio, que fue el emperador Xi Guangdi. Hablamos de la muralla y los libros, aquel ensayo de Borges donde habla de Xi Guangdi, que no solamente fue el que ordenó la construcción de la muralla, sino que se proclamó primer emperador y declaró la abolición del pasado, operación que aseguró quemando libros. Pues todo eso lo hemos contado aquí. Hoy narraremos unas leyendas, unas creencias que plasmaron los cronistas chinos, y eran historias que contaban quienes vivían lejos de la muralla y que se hacían eco de lo que se decía por ahí. Muchos dicen que estos relatos que a veces meten miedo, eran difundidos por el propio Xi Guangdi. Se trata de la idea de una construcción más bien prodigiosa, legendaria, y detrás de la cual se esconden algunos datos ciertos de la historia, ¿no? Se dice que 1 millón de hombres murió en las obras de la muralla, que fue descrita como el cementerio más largo del mundo. De hecho, la siguiente leyenda hace mención a esa circunstancia. Se cuenta que cuando los hombres enfermaban y morían durante la construcción, se los enterraba en la muralla misma, y a menudo todavía vivos. Algunos eran machacados con la argamasa, como material humano de construcción. En la región de las estepas Ordos se ha dicho que algunos trabajadores, al ver a sus compañeros tratados de esa manera, se las ingeniaron para escapar. Vieron qué es lo que pasaba allí, se rajaron. Escaparon a unas montañas donde sobrevivieron hasta no hace mucho sus descendientes, una raza de hombres salvajes que vivían bajo el terror de ser atrapados nuevamente para continuar con su trabajo en la muralla, ¿no? Otros asuntos prodigiosos. Se creía que Xi Guangdi tenía poderes extraordinarios y que con esos poderes pudo construir la muralla. Se lo consideraba capaz de detener las aguas del río Amarillo. El río Amarillo es el legendario Huanghe, el río más importante de la China, junto con el Yangtze, pero este creo que es más importante, ¿no? Un río peligrosísimo, un río en cuyas inundaciones han muerto millones y millones de personas, ¿no? Y un río que también ha sido modificado en su curso por los hombres en su curso. A veces el río se modificaba solo.
Había derrumbes, diques naturales que se formaban con el loes, el barrito ese, y a veces por congelación. Entonces el río cambiaba de curso y otras veces han sido los ingenieros chinos los que han construido represas y desvíos. Es un río muy serpenteante, el Hoang-ho. Bueno, a Siguantí se lo consideraba capaz de detener las aguas de aquel río para permitir que sus hombres trabajaran sin verse perturbados por las inundaciones. También le atribuían el ser dueño de un látigo notable que tenía el poder de mover montañas. Fíjese, un látigo que movía montañas. Esto cuando aparecía alguna montaña que impedía la traza. La corre, qué lindo tener eso. De la muralla, bueno, ahí pum, el látigo. Además, con ese látigo mataba a los haraganes de un solo golpe. Calcule, un látigo que se las veía con montañas. Imagínese. No iba a tener dificultades con un haragán. Una crónica respecto de ese látigo cuenta lo siguiente. Leo. Está ahí Leo directamente del chino. Cuídelo, Siguantí se enamoró de la hija de un gobernador. La muchacha era de una belleza extraordinaria, pero rehusó aceptar al emperador si no dejaba de fustigar a sus sufridos trabajadores con el terrible látigo. Siguantí se negó. Dijo, no. Pero igual pidió la mano de esta chica, que entonces, horrorizada, se suicidó y fue a parar al cielo junto al rey dragón, un dios chino, que escuchó sus penas. El rey dragón, se indignó y envió a su propia esposa, que era más hermosa todavía, para seducir a Siguantí y para prodigarle dos castigos, uno sutil y uno terrible. Cuando Siguantí estuvo a punto de amarla, me parece que este es el sutil, ella se alejó volando y riendo. Y el más concreto es que le robó el látigo. Claro. Así que, bueno, a partir de ese momento, Siguantí debió ingeniárselas sin aquel instrumento de poder. Pero tenía otros, una espada mágica que podía hendir de un solo tajo medio kilómetro de tierra, un par de botas que podían ascenderlo hasta las nubes y un caballo que era capaz de cubrir miles de kilómetros por día e incluso de volar por encima de las montañas, y que cada vez que pateaba la tierra, sigo refiriéndome al caballo, hacía surgir una torre. Algunas versiones de la historia dicen que el caballo era blanco, son detalles, con crines coloradas, pero eso no es... Sí. Cualquier caballo es blanco, ¿no? También dicen que tenía ojos que en la noche se encendían como faroles. Para mí era una moto. Sí. Además, frente al detalle de la crin roja, es raro reparar en eso cuando en verdad tenía ojos que iluminaban. Sí, realmente. Lo primero que tendría que decir. El curso poco preciso de la muralla, veo que medio no se sabe bien para dónde va, se atribuyó a los erráticos movimientos de este caballo, porque Siguantí ató a la cola del caballo una silla y el caballo la arrastraba por la tierra. Y entonces, donde quiera que vagara el caballo, el arquitecto principal y sus ayudantes lo seguían y marcaban la línea de la muralla. Claro. Así que dejaban que el caballo señalara el rumbo, ¿no? El hecho de perseguir al caballo mágico de Siguantí trajo algunas complicaciones. Un día, cuando los trabajadores hicieron una pausa para descansar, el caballo siguió caminando y se levantó una violenta tormenta de polvo. Cuando cesó la tormenta, el caballo había desaparecido. Los hombres continuaron su trabajo y construyeron sobre un camino que creían correcto, hasta que se dieron cuenta de que algo andaba mal.
Vieron al caballo mágico muy alejado sobre un pico distante, como esperando que la muralla fuera hacia allí. Entonces los hombres abandonaron el tramo que habían construido y siguieron otra vez al animal. Eso, según los cronistas, explica por qué en un punto de la muralla hay como un ángulo, Sí. una especie de vía muerta que traza un ángulo respecto de la línea principal y que además termina de manera súbita. Ah, mire usted. Mirá vos, ¿no? Además de un caballo mágico, Siguantí tenía un perro mágico que usaba para vigilar a los hombres de la muralla. Se lo conocía como el perro rojo del emperador. Tenía el tamaño de una vaca. Pero entonces por O ahí sea, no era un no perro. se sabe por qué razón era un perro. Sí. ¿En qué se diferencia un perro de una vaca? En el tamaño. Antes que nada en el tamaño. Bueno, solo de día era rojo el perro rojo. De noche era negro. Sí, bueno, en verdad no lo De veían. noche todos los perros son pardos. Sí. Pero, bueno, tenía otras virtudes. Este perro hablaba, bueno, Hubiera empezado y por ahí. entendía cualquier lenguaje. No sé qué les hacía pensar que era un perro. Claro, hasta ahora no, Ahora no tiene ninguna característica. ni siquiera ladra. Ni el perro, ni el tamaño, ni el color, Nada. nada. Incluso habla, ¿no? Es que seguramente decía en todos los idiomas, soy un perro. Le Ahí me contaba a Siguantí, este perro, que cuáles eran las personas ociosas y cuáles las que verdaderamente trabajaban bien para el imperio. Cuando Siguantí murió, también se murió el perro. Ah, Parece mentira, ¿no? Bueno, todo parece mentira. sí. Para Creo que es terminar, contemos otra historia prodigiosa ligada a los malos tratos que padecieron los súbditos de Siguantí. Esta es la siguiente. Una princesa de uno de los estados conquistados por el nuevo imperio Qing, Qing, estaba triste, así era la dinastía de Siguantí, que duró poco, ¿no? Estaba triste porque su esposo había sido enviado a trabajar a la muralla. Y allí murió y, como tantos miles, fue enterrado en las paredes. La viuda se aprestó para un largo viaje en busca del cuerpo de su marido. Quería recobrar el cuerpo de su marido para enterrarlo como corresponde. Bueno, después de muchas semanas, llegó hasta la muralla y cabalgó a lo largo de ella, preguntando varias veces por el sitio de la tumba de su marido. Nadie sabía nada, imagínese, ¿no? Y se produjo un milagro. La mujer se lastimó un dedo y su sangre formó un pequeño cauce rojo, un río, pequeño río, que surcó la tierra y la llevó hasta el cadáver del príncipe. La mujer entonces lo llevó consigo para enterrarlo en su tierra natal. La leyenda perduró tantos siglos que el lugar donde el ferrocarril de Mongolia atraviesa la muralla es señalado hoy en día como el sitio del prodigio, el lugar en donde fue encontrado el cadáver del marido de aquella pobre mujer. Vamos a escuchar como ilustración de esta charla una canción que hace mención al Oang-o, al río amarillo, aquel río serpenteante, aquel río que se arrepiente de su propio cauce y lo cambia, aquel río que produce. En 1931 hubo casi 4 millones de muertos en las inundaciones. Impresionante. Que produce tantas tragedias, pero que es también una fuente de vida, como suele ocurrir, ¿no? El Secteto Cabernet canta inmediatamente Río de los pájaros. Muy bien. ¿De qué hablaremos o de qué hablará usted? Hablaremos esta noche acerca de los 5 montes encantados. Se trata de una parte de los mitos chinos.
En la historia china aparecen unos sitios mágicos que tuvieron su descripción mítica y que luego, despojados de toda fantasía, pasaron al supuesto conocimiento general. Se ha dicho que al este del mar de Bohai, en el fondo de las aguas, había un valle llamado Guizhou. Cerca de ese valle subacuático flotaban 5 grandes montes encantados, a saber, Taizhou, Yuanjiao, Fanghu, Jinzhou y Penglai. Eran extraordinariamente altos. Algunos mitógrafos, haciendo caso de las mediciones legendarias, calcularon unos 15.000 kilómetros de altura. Eran altos. Los 5 montes estaban alineados en el mar y entre cada uno mediaban 35.000 kilómetros de distancia. Es decir, se necesitaba un globo terráqueo 100 veces mayor. Sí. Estos montes aparecían y desaparecían. Cuando hacía buen tiempo se podían ver palacios en las laderas, pabellones majestuosos, que eran la morada de los genios y de los inmortales. Los genios montaban las nubes y la niebla y podían viajar varias veces al día de un monte a otro. Todos los animales y las aves eran de color blanco. Crecían numerosas flores y árboles frutales raros. Uno de esos árboles daba perlas. Algunos otros daban frutos que prodigaban la inmortalidad. Pero hay que decir que los habitantes de esos montes estaban mortificados por el siguiente motivo. A pesar de estar tan altos, los montes no estaban bien cimentados y flotaban como barcos a la deriva, andaban de un lado para otro como zapallo en carro. Por eso la corriente los arrastraba a veces hacia el oeste, a un lugar que se mantenía sumergido en las tinieblas, donde hacía mucho frío y no se podía ver ni el sol ni la luna. El único habitante allí era un dragón conocido como el dragón del Sirio. Era el dragón de Jessica Sirio. No, señor, es otro. Genios e inmortales se quejaron al soberano del cielo de esta situación, a saber, la deriva de estos montes. Y el soberano del cielo le encargó a uno de sus funcionarios, Yu Jiang, el dios de los mares, que resolviera el problema. Mirá, resolveme este problema. Hay 5 montes enormes, pero no están bien, hay que cimentarlos. Entonces Yu Jiang envió a 15 tortugas gigantescas para que cargaran a cuestas los montes, evitando así que siguieran a la deriva. Para que las tortugas no se escaparan, ¿vio cómo son las tortugas? Yu Yang las dividió en 3 turnos de trabajo, que podían alternar cada 60.000 años. Bastante, ¿no? Sí. A pesar de lo dura y fatigosa de la tarea, las tortugas no tuvieron otra alternativa que acatar las órdenes, soportando el peso de los montes, con la cabeza bien erguida fuera del agua y sin atreverse a dar un solo paso. De ahí en adelante, los montes permanecieron estables y todos sus habitantes, los genios, los inmortales, qué sé yo, se tranquilizaron. Pero vino a suceder algo inesperado. Cerca de donde se establecieron los montes, había una colina llamada Bogushan, en cuyas inmediaciones había un país de titanes llamado Lungbo. Estos titanes vivían de la pesca y con frecuencia se hacían a la mar. Cierto día, algunos titanes descubrieron a las tortugas que estaban inmóviles en el agua, sosteniendo los montes, y las cazaron con un cebo. Tal vez por no haber comido nada durante varias decenas de miles de años, las tortugas tragaron de un bocado el cebo. 6 de ellas fueron atrapadas y se convirtieron en manjares para los titanes, que regresaron muy contentos a Lungbo. Poco después, 2 de los 5 montes, el Taiyu y el Yuanjiao, perdieron su soporte y empezaron nuevamente a flotar a la deriva. Los genios que habitaban en ellos se trasladaron apresuradamente a los otros montes. Poco después el Taiyu y el Yuanjiao fueron arrastrados por la corriente y desaparecieron hundiéndose en el fondo del mar. Este incidente
provocó el enojo del soberano del cielo, que castigó a los titanes reduciendo su tamaño. En el mar quedaron solamente 3 montes con las tortugas sobrevivientes. En el período de los reinos combatientes, ya en tiempos históricos, a los reyes de Qi y Yang se les ocurrió llegar hasta esos montes cuando supieron que en ellos existía el elixir de la inmortalidad, y ordenaron que se fabricaran cientos de barcos para hacer una expedición. Poco después de hacerse a la mar, una tempestad embistió algunas embarcaciones. Los que lograron quedar a flote consiguieron ver a lo lejos los montes, pero cuando se aproximaron, aquellas tierras mágicas se alejaron velozmente, y cuando los barcos quisieron llegar más cerca, la furia del viento los hizo retroceder. También se cuenta que Shi Huangdi, aquel emperador que soñaba con ser inmortal, aquel de la muralla y los libros de Borges, ese Shi Huangdi planeó una expedición. A la cabeza de sus ministros y subalternos hizo construir en la región de Huiji 1000 barcos. Ninguno de todos esos barcos consiguió llegar a los montes, pero no solo eso, ninguno pudo regresar. Posteriormente, ya en tiempos de la dinastía Han, vivió un mago llamado Li Shaohun, que informó al emperador Wu Di que cierta vez cuando viajaba por el mar había visto a un genio llamado Anqi Shen, el cual comía una especie de azufaifa del tamaño de una calabaza. Según aseguró, era un fruto de los montes encantados. Una nueva expedición salió a buscar ese fruto, pero se encontró con otro fracaso. Cuando uno de los capitanes regresó, temeroso de mostrar su derrota, entregó al emperador un durazno cualquiera, pero dijo que provenía del monte Penglai, y el emperador Wu Di lo comió desaforado, creyendo que era uno de los famosos duraznos de la inmortalidad. Murió tranquilo 6 años más tarde. Esta es la historia de los 5 montes encantados. Respecto de los duraznos de la inmortalidad, ha de decirse que crecían poco, 1 cada 6.000 años, y se lo daban únicamente a las personas que tenían mucho mérito. Muchos de nosotros comemos duraznos cualunques creyendo que comemos duraznos de la inmortalidad. Las personas creyentes creen que hay miles de objetos que producen la inmortalidad, que hay duraznos para no morir, que hay joyas para no morir, que hay ruedas para no morir, que hay árboles para no morir y soles para no morir y zambas para no morir. La zamba que escucharemos ahora como una dotación de inmortalidad para todos ustedes es la famosa zamba para no morir que cantará para nosotros esta noche Mercedes Sosa. Adelante. Hablaremos esta noche de más hechos milagrosos en China. ¿Qué digo? Hemos hablado muchas veces de los catálogos oficiales de maravillas que había en China. Bueno, hoy tenemos nuevos. Por ejemplo, en la mitología china se cuenta el movimiento de los montes de los inmortales que flotaban en las aguas. De eso hemos hablado. Pero parece que en tiempos históricos se trasladaron algunos montes reales, no míticos, y que estos traslados provocaron importantes problemas regionales. Por ejemplo, un monte llamado Guay se hallaba originalmente en medio de un lago en la subprefectura de Dongwu. Un día, después de una noche de mucho viento y mucha lluvia, los lugareños se encontraron con que el monte no estaba más. ¿Qué pasó? Pero para hacer este milagro más enfático, sucedió que los hombres que vivían en la subprefectura de Huiji
a unos cuantos kilómetros de ahí, amanecieron con un monte nuevo en su región. Lo llamaron rápidamente Monte Extraño. Algunos habitantes de Dongwu, el sitio original de aquel monte, reconocieron el monte que les pertenecía en la subprefectura de Wuxi, donde estaba ahora. Algunos lo hicieron porque recordaban bien la forma del monte desaparecido. Otros certificaron la veracidad de la mudanza cuando encontraron en la falda del monte los mismos caminos que recorrían a diario. Y mirá, los caminos que recorrían en el monte desaparecido están aquí. Un campesino de Dongwu encontró en el monte que se había trasladado una cabra que le pertenecía. Aunque los habitantes de Wuxi terminaron por reconocer que ese monte era ajeno, los habitantes de Dongwu debieron resignarse a los hechos, porque aquella elevación no volvió a moverse, se quedó ahí. Y ese no fue el único caso. Otro caso se dio en la zona de Jiazhou, uno de cuyos montes se fue a la prefectura de Ku. Han dicho los sabios que el hecho de que los montes cambien de lugar es una señal que augura calamidades. Por ejemplo, según el capítulo Jingteng del clásico titulado Enciclopedia de la dinastía Shang, los montes que cambian de lugar son augurio de que los monarcas obrarán sin rectitud y sin justicia, y de que los altos cargos del gobierno serán concedidos a hombres desleales. Se consigna el traslado milagroso incluso de templos de una región a otra, en algún caso con un sacerdote o más dentro. Sacerdote que amanecía en otro sitio y aterrorizado hacía la denuncia que luego venía a engrosar esta lista de sucesos extraordinarios, ¿no? Otra historia, ya no de traslado de montes. El señor Misu, ¿qué tal? Era un hombre acaudalado y le ocurrió lo que ahora contaremos en tiempos de los Han, una dinastía buena. Todos recomendaban que había que gobernar como los Han. En cierta ocasión, Misu regresaba en su carro desde Loyang hasta su casa, que estaba en la zona de Donghai. Misu se encontró en medio del camino con una hermosa mujer, la cual le preguntó si podía llevarla en el carro. Misu aceptó y avanzaron juntos unas 20 leguas, que es mucho avanzar, ¿eh? Es muchísimo. Hay gente que se ha casado ya. Claro. El camino. Al cabo de las cuales la chica agradeció la ayuda, pero le hizo la siguiente confesión. Mire, la mujer hermosa dijo que era un heraldo, ella era un heraldo del cielo, y llevaba la orden de quemar la mansión de un tal Misu, que estaba en la zona de Donghai. Misu entonces le suplicó que no lo hiciera, pero ella respondió que le era imposible no quemarla. Lo único que podía hacer era avanzar más despacio, dejándole tiempo a Misu para llegar antes que ella. Bueno, lo primero que hizo Misu fue creer en todo lo que había oído. Luego siguió su camino apurado. Arribó pronto y pudo sacar de la mansión a su familia y sus bienes. Al día siguiente estalló un incendio feroz. Misu agradeció la delicadeza de aquella mujer heraldo del cielo y se dedicó el resto de sus días a llevar a personas que estaban a la deriva en los caminos. Mire usted. Con la idea de conquistar gratitudes celestiales que le evitaran desastres. Pero nunca nadie le dijo nada más.
Hermoso cuento. Linda historia, sí. Hay otro hecho extraño, sin desarrollo, anotado en el ya citado Departamento de las Historias, que como hemos dicho es una institución gubernamental que perseguía los sucesos maravillosos para incluirlos en un archivo general, ¿no? Este hecho extraño es el siguiente. En los tiempos de la dinastía Jin, que va del 265 al 420 después de Cristo, vivió un hombre que tenía una curiosa habilidad. Podía quitarse la lengua y volver a ubicarla en su boca. Pero el prodigio iba más allá. La lengua, extirpada, era capaz de generar sonidos si se lo ubicaba dentro de un jarrón, dentro de una oquedad. Cuentan que la lengua se movía y usaba los lados del recipiente a modo de paladar para sortear las dificultades de la pronunciación. Después de mostrar el prodigio, el dueño, el tipo este que se sacaba la lengua, volvía la lengua a su lugar. Y ahí termina la información. Otro caso. Bueno. El luto en China, en tiempos de la dinastía Han, implicaba rigores difíciles de cumplir. Cuando murió su madre, un funcionario llamado Tian Yang decidió cumplir estrictamente con los ritos. Cambió su hogar por una choza y el cariño de su mujer por la soledad y la conversación por el silencio. ¿No es cierto? Su mujer se quedó en su casa, él se fue a vivir una choza y ahí en silencio, luto. Una noche Tian Yang se presentó en la habitación de su esposa y declaró sus intenciones de unírsele o de unírsela. No, no. Unírsele, Unírsele. Sea inclusivo, por favor. De unírsele. Ella le preguntó cómo se atrevía a eso si estaba de luto riguroso. Tin Yan desoyó aquel reparo y yació con ella. Tiempo después, todavía en tiempo de luto, Tin Yan pasó brevemente por su casa a recoger unas cosas. Su mujer lo vio pasar junto a ella en silencio, conservando los protocolos del luto. La esposa quedó perpleja al verse ignorada y le echó en cara no haber obrado así en otras noches. Dice, ¿qué? ¿No me hablas ahora si la otra noche estuviste aquí uniéndote? Sí. Uniéndoteme. Sí. Uniéndote más. Bueno, Tian Yan, en un gran estado de perplejidad, dijo que él no había yacido con ella y que estaba sosteniendo fielmente su luto. Bueno, a la noche siguiente, Tian Yan colgó su ropa de luto fuera de la choza y se quedó a vigilar. A vigilar cerca de la casa donde vivía su mujer. A ver si aparecía un tipo. Claro, al poco rato apareció un perro blanco. Se acercó a la ropa, la tomó con las fauces y al instante se convirtió en un hombre, más precisamente en Tian Yan. Entonces el verdadero Tian Yan salió detrás de sí mismo, digamos. Se vio a sí mismo llegar a la cama de su esposa. Bueno, el verdadero Tian Yan ahuyentó a golpes al impostor que se esfumó. Pero la historia no terminó allí, porque la mujer sintió una deshonra tan grande que perdió la vida. Claro. Se anota en el Departamento de Historias que Tian Yan sintió profunda pena cuando se preguntó cuál era la deshonra, en tanto y en cuanto quien había participado del vaivén amoroso con su esposa había ejercido una sustitución perfecta. Pero, ¿qué quiere? Así son las esposas chinas. Estos son los cuentos que tenía yo para contar. Vamos a escuchar la canción que se llama Llévame carretero,
Sí. En honor al Al tipo llevaba que fue alertado del abordado por la hermosa mujer que era un heraldo del cielo, quien le advirtió acerca del inminente incendio de su mansión. Este tango fue compuesto pensando en ese episodio. Canta Carlos Gardel. Voy a hablar un ratito de unos países extraños de los que se hablaba en la China. En los anales de la historia china se mezclan los sucesos y los lugares maravillosos sin que haya una separación estricta entre lo que es real o posible y lo que es imaginado. Citaremos la llamada Crónica de los Países Lejanos, divulgada por el viajero Da Yu, una especie de Marco Polo o leemos el Gulliver de la antigüedad china. Citamos a Gulliver porque muchos estudiosos eruditos han asegurado que Swift, el autor de Gulliver, debió haber pasado por esas crónicas chinas, debió haberlas leído, ¿no? La visita de Da Yu a sitios extraños comienza por una tierra de gigantes, sigue por una de enanos, continúa por una de inmortales y luego con regiones extravagantes, lo mismo que el capitán Lemuel Gulliver. Al norte de la China había un país llamado Wuji, cuyos pobladores eran inmortales. Eran inmortales, estancos y sin sucesión. En aquella región vivían siempre las mismas personas en un aburrimiento atroz. Sostenían su aspecto físico, su vida ordinaria, su repetición. No había matrimonios ni familias. La prosperidad de sus tierras se les volvía insoportable. Buscaban riesgos, quebrantos, pero no les sucedía nunca nada. En fin, sabedores de su inmortalidad, no creían en los otros peligros, que si cualquier peligro sin muerte es mínimo. Vivían en cuevas, comían peces, les gustaba dormir. El sueño los reparaba porque tenían la facultad de la pesadilla, único fragmento de ingenuidad que los divertía un ratito. Fuera de Wuji existía el país de Axing, donde todos eran vigorosos y jóvenes. Bebían de la fuente del agua roja que les daba la juventud eterna. Los animales también bebían de esa fuente, por lo que también eran jóvenes. Al oeste existían dos países de la longevidad. Uno de ellos era conocido como el Montículo del Emperador Amarillo, que quedaba al lado de la montaña Qianshan. Allí la gente vivía alrededor de 800 años. Pero había algunos viejos que llegaban a los 2000. El otro país longevo era el país de los blancos, donde todos sus pobladores tenían la piel y el cabello blancos. También vivían unos 800 años, pero algunos conseguían vivir más por la siguiente razón. Por esas tierras andaba una bestia llamada Chen Wang, un zorro grande que tenía 2 cuernos en la espalda y era muy veloz. Si alguien tenía la suerte de montar en esa bestia al menos una vez, podía vivir 2000 años más. En el extremo oeste de la China quedaba el país de Qigong. Sus habitantes tenían solamente un brazo, tan largo que podían tocar el suelo estando de pie, es decir, juntaban monedas sin agacharse. Pero además tenían 3 ojos que no funcionaban de modo simultáneo. Para distinguir las cosas de día, el ojo izquierdo, a la noche el derecho, y el del medio para distinguir las cosas que estaban en la lejanía. Al sur de Qigong quedaba el país de los hombres con brazos largos, que, a pesar de tener una estatura normal, tenían brazos de unos 10 metros. Dormían sentados, se apoyaban en troncos de árboles y colgaban los brazos de las ramas.
eran recolectores de altura, juntaban higos de las higueras más altas, sin la necesidad de la clásica caña para bajar higos. A poca distancia de este país vivían los hombres de piernas largas, que eran lo mismo, pero lo que tenían largo eran las patas. Pescaban, se acostaban en la playa y metían el pie que llegaba, la pata que llegaba hasta el medio del río, y manejaban los dedos de los pies con suma habilidad. Los habitantes de estos países, los brazos largos, en Zárate queda, y el de las patas largas, eran todos sabios allí, cooperaban recíprocamente. A veces, para acceder a alturas impracticables, se subían un hombre de brazo largo sobre un hombre de piernas largas y ninguna hazaña era imposible. Últimas regiones extrañas. En el país de Sanzhou, los ciudadanos tenían 3 cabezas que miraban en 3 direcciones y producían simultáneamente el habla y el pensamiento. Es decir, hablaban en unísono los 3. Hablaban en unísono los 3. Los 3 que eran uno. Al sur de la China, en la región de los riachuelos, vivía un animal venenoso llamado yu, de 3 pulgadas de largo. Vivía al acecho y cuando alguien acertaba a pasar por su lado, expelía veneno sobre la sombra del que pasaba y le daba muerte. Afortunadamente, en los bosques vecinos, había un país cuyos ciudadanos eran todos buenos tiradores, pero lo más importante, eran seres sin sombra, que podían cazar con tranquilidad a los yu. Lo hacían con gusto, no por hacer el bien, sino porque además el yu era su plato favorito. Recorriendo todos estos países, había una estirpe de trotamundos que, sin afincarse jamás en ningún pueblo, trataban de adaptarse a las costumbres de todos ellos. Iban variando según las poblaciones que visitaban, y sus convicciones, sus amores, sus enconos eran igualmente inestables y se acomodaban a lo largo del recorrido. Cada uno de ellos pretendía ser ciudadano del mundo, pero los lugareños de los otros países, cuando veían venir a uno de estos ñatos, se codeaban y decían: ese es un hombre de ningún lugar. 1, 2, 3. Contaremos algunas supersticiones que muchos cronistas encontraron en la China. Bueno. Y empecemos por unas que anotó Marco Polo y que sucedían en Hanzhou. Para asegurarse una larga vida, los hombres maduros de Hanzhou pedían a muchachas hermosas y jóvenes que cortaran y cosieran para ellos la ropa que iban a usar. Se creía que la juventud de aquellas muchachas podía pasar a las telas y trasladarse luego a los hombres. Con el tiempo, aquella superstición se volvió una práctica generalizada y los vestidos de longevidad que las muchachas cosían a sus mayores fueron todos de seda azul oscura. Regalar a un padre anciano una de esas prendas era estimado por los chinos como un acto de piedad filial y una delicada atención. Como en aquella ropa el propósito era prolongar la vida, los que se vestían con esas prendas no se las sacaban nunca. Repito. Sí. O no repito. Dice el cronista que era posible ver a casi todos los hombres de la ciudad ataviados de un prolijo azul, procurando tomar esta bendita influencia. Parecían empleados del ferrocarril. Sí. Sí. Antiguamente los empleados del ferrocarril, ahora no se ven más eso. Y los tipos que arreglaban la vía o que andaban en la técnica,
siempre venían vestidos de azul. Sí, 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 mameluco azul. sí, señor. Bueno, otra superstición tenía que ver con las embarcaciones que transitaban los canales. Canchegua era una ciudad llena de canales. Y era más sencillo y menos costoso desplazarse en barco a través de Cancheu que andar por calles sinuosas, irregulares y muchas veces embarradas. Según cuenta Marco Polo, parece que los budistas tenían en uno de los canales mayores una barca enorme, movida por decenas de remeros, que nunca desviaba su recorrido y llevaba a los fieles al templo. Pero con el tiempo se hizo costumbre, entre los piolas, atarse sin el consentimiento de los budistas, con larguísimas sogas, al casco de aquella embarcación. Así la barca arrastraba muchas balsas de piolones que se transportaban gracias al esfuerzo de los remeros budistas. No se daban cuenta los de la barca al principio porque las sogas estaban sumergidas y eran largas y recién se hacían visibles cuando se tensaban. Claro. Y ya era tarde, no iban a parar, qué sé yo. Cierta vez se produjo una tormenta que alborotó el canal como nunca. Y junto con la balsa de los budistas, las balsas que se le habían atado terminaron hundidas o encalladas. Muchos no habían tenido siquiera tiempo de desatarse. Esto sucedió varias veces. Y por superstición o por aprendizaje, aquellos que aprovechaban la fuerza de los remeros de los budistas no se ataron más. Y no solo eso, empezó a creerse que la barca de los budistas, cada vez que transitaba por el canal, podía provocar tormentas. Luego se empezó a creer que cualquier cosa mala podía sucederle a quien navegara las aguas del canal cuando la embarcación de los budistas salía. Sucedió entonces que cuando los budistas iban al templo, nadie salía a navegar. Todas las barcas permanecían amarradas hasta que la de los monjes terminaba su recorrido. Pero esto produjo, pérdidas económicas. Se imaginan, todas las barcas atadas, nadie trabajaba. Claro. Entonces, empezaron a transitar igualmente, por más que saliera la balsa de los budistas, todos salían igual. Y para mayor seguridad, decidieron incendiar la embarcación misteriosa para que no produjera nuevos inconvenientes. Bueno, otra creencia extraña, ya no en Hancheu, estaba ligada a la piedra de jade. Era la piedra más valiosa para los chinos. Desde la antigüedad se utilizó para hacer objetos de culto. En el período Han se creía que el jade tenía poder de impedir la descomposición de los cadáveres. Los ricos taponaban los orificios corporales de sus muertos con esa piedra. Pero no solo se creía que el jade servía para eso. Algunos le atribuían la virtud de conferir la inmortalidad. Algunos emperadores chinos enviaron expediciones a buscar las islas de los inmortales. Otros buscaban una montaña llamada Menchang, en donde podían encontrarse piedras de la inmortalidad. Pero ninguno pudo dar con esa montaña. A uno de esos emperadores, llamado Wu Wang, de la dinastía Zhou, le dieron, un alquimista probablemente, le dio una piedra y le dijo que era de jade y que provenía de la montaña Menchang. El emperador se comió entonces esa piedra y se murió inmediatamente. Esto sucedió hacia el año 1011 a.C. En el palacio de los emperadores, el sello imperial, puesto al pie de los edictos, era labrado en jade. Ningún tratado era válido si no estaba sellado
con aquella piedra y ningún emperador estaba legítimamente instalado en el trono si no tomaba posesión de ese sello sagrado. La piedra oficial del imperio, esa que de la que estaba hecho el sello, era una sola y llegó a manos del emperador de la siguiente forma. En el siglo IV a.C., un letrado llamado Ho descubrió enterrado un trozo de jade de la más alta calidad. La costumbre obligaba a entregar esos tesoros al emperador y Ho así lo hizo. Pero su elogio de la piedra fue tan entusiasta y exagerado que el emperador creyó que se trataba de un engaño y rechazó el regalo. Y además ordenó cortar el pulgar del pie derecho del letrado Ho, el dedo gordo del pie, Sí. para que, por charlatán. Cuando murió aquel emperador, Ho se apresuró a ofrecer su tesoro al sucesor y le habló de la ignorancia del anterior emperador al no aceptar la piedra. Ho fue rechazado por irrespetuoso y se le cortó el pie entero. Le dicen que la paciencia del letrado no se agotó con el castigo. Apenas muerto el segundo emperador, se presentó ante el tercero con su piedra de jade. Y el nuevo emperador ordenó a una comisión de expertos examinar el regalo. Y resultó ser el jade más exquisito. El tributo fue aceptado y con esa piedra se labró un sello imperial que siguió siendo usado por todos los emperadores de la China. Y ese sello trajo una nueva superstición. Bajo el reinado de Qianlong, a comienzos del siglo XVIII, la más terrible inundación del río Yangtze, Yangtzekiang, amenazaba con destruir una tercera parte de la población del imperio. El emperador, Qianlong, decidió entonces ofrecer el sello de jade al río para aplacar al espíritu de las aguas. Qianlong lo hizo con enorme dolor, porque el sello quedaría perdido para siempre, y según suponía, su gobierno ya no sería legítimo, o en todo caso no tendría el poder suficiente para gobernar. Pero se produjo un milagro. Las aguas empezaron a bajar, y al poco tiempo apareció el jade en una orilla del Yangtze. Inmediatamente le fue restituido el sello al emperador. Y aquel sello se mantuvo en el palacio, venerado hasta el día en que Puyi dejó de gobernar. En 1924, cuando el general Feng Yuxiang se apoderó de Pekín y de la ciudad prohibida, el sello pasó a manos republicanas y en 1933, junto con otras piezas del emperador, fue embarcado para Shanghái y desde allí al extranjero para evitar que cayera en manos de los invasores japoneses. Y allí se perdió el rastro de aquel sello. Qué linda historia, ¿eh? Qué linda historia. O qué lindas historias. Pero especialmente esta última. Sí. La dejó encontrando un sello, la de la incredulidad de los emperadores y la del milagro del Yangtze y del extravío tan reciente después de todo. Había resistido siglos y siglos y en 1924, no, mejor dicho, en 1933, lo palmaron cuando lo trasladaron al exterior. Y ahí alguno metió la mano y lo debe tener. En este momento se estará riendo de nosotros, diciendo, si supiera, etc. ¿Con qué canción podemos adornar esta pequeña charla? Pues bien, vamos a escuchar a Spinetta Jade. Claro, qué mejor. Está muy bien. Y Alma de Diamante también es un buen título. Sí, señor. Así que adelante, Spinetta Jade con Alma
de diamante, en conmemoración de todos los objetos de jade de la civilización china.